Bueno, buenas tardes. Pues después de entrar en ambiente con esta música tan evocadora y tan fantástica y tan íntima, como es precisamente la personalidad y quizá toda la obra de Elena Quiroga, pues hoy, gracias al Ateneo y a Bamba Editorial, nos reunimos aquí alrededor de esta mesa para reivindicar el nombre de una de las escritoras más importantes, más originales y yo creo que más influyentes de la posguerra, Elena Quiroga, coincidiendo además con el 30 aniversario de su muerte. De su trayectoria vital y profesional vamos a hablar aquí con las personas que me acompañan en esta mesa, que por este lado están las directoras editoriales de este proyecto de Bamba, pues Luciana Barropla y Raquel Bada. Tenemos la suerte de contar con Carlos Sánchez de Boado, sobrino de Elena Quiroga, que es un lujo, y con la historiadora Rosa Conde, que también nos contará esa parte de esa vinculación más estrecha de Elena Quiroga con Santander. Antes de todo, ya hablar un poco de la protagonista, que nació en Santander en 1921 y que murió en 1993 en La Coruña. Fue premio Nadal en el año 1951 con una obra, con Viento del Norte, y fue la primera mujer novelista que ingresó en la Real Academia de la Lengua Española. Pese a ello, quizás su nombre y su obra se mantienen en una discreción posiblemente impropia, dada la fortaleza y la influencia de una obra narrativa vanguardista e innovadora que fue más allá del discurso narrativo de la época. Lo mismo convierte a un árbol en narrador en una novela deliciosa que describe las historias de los pasajeros de un autobús en sus diálogos con Blas, el cobrador. Hay en su obra un evidente, además, protagonismo femenino a través del personaje de la niña de Tadea, de la niña huérfana, que enhebra algunas de sus novelas, como Viento del Norte o Escribo tu nombre, o las dos mujeres que aparecen también en otra de sus novelas, en La enferma. Ahora las novelas de Elena Quiroga tienen una segunda vida, de alguna manera, gracias a la reivindicación que hace de ellas este singular sello valenciano, Bamba Editorial, que luego hablaremos con sus editoras, que está especializado en algo muy bonito, en rescatar autoras olvidadas y relegadas que ya forman parte de su catálogo, ¿no? Comenzaron con la reedición de Tristura, el libro que dio inicio al proyecto y al que han seguido y siguen Viento del Norte, y ahora acaba de salir pues Escribo tu nombre, el libro que hoy venimos sobre todo a presentar aquí porque es una edición conmemorativa precisamente de este aniversario de su fallecimiento. Una de las cosas que más sorprende cuando se aborda la biografía de Elena Quiroga, de la que yo creo que vamos a aprovechar hoy bien a Carlos para que nos cuente más cosas, es algo muy bonito, y nos han dejado de Bomba Editorial un detalle precioso, que es una postal con una foto de ella de juventud. Hay una frase que dice: si me leen, lo harán por lo que escribo. Porque efectivamente, Carlos, la personalidad de Elena Quiroga no era muy dada tampoco a la vida social o a tener esa proyección pública, ¿no? Sino que era una persona, ahora nos contarás, de su carácter y de su obra profundamente, no sé si intimista, definirlo como eso, ¿no? Lo tengo escrito aquí, todo lo que quiero decir sobre ella, Bien, porque adelante. seguramente lo diré mejor copiando o leyendo Por que hablando. supuesto. Sí, sí. Pero era una persona muy cercana, pero muy íntima, muy celosa de su propia intimidad y no quería venderse. Venderse en el sentido que utilizamos ahora. Un novelista normal, y además es lógico, lo que pretende es escribir y vender sus libros. Pero ella, como has dicho tú y como yo digo aquí también, y lo hemos repetido todos, ella quería que la valorasen por lo que escribía, no por lo que se decía. Y lo que se dice, y en la prensa de ahora lo vemos, y en las televisiones hay que taparse a veces los oídos para no oír las cosas que dicen. La gente expone todo lo que tiene dentro, se lo cuenta a todo el mundo. Y cuanto más cuente, más le pagan. Y eso no es así. Eso no era así en el caso En el caso de Elena, no. Sí.
Bueno, pues cuando quieras adelante con lo que nos quieres contar de Pues Elena, así con que mucho como has gusto. dicho que estás más cómodo además Sí, porque ciñéndote al texto, pues lo he te preparado, damos la palabra. lo he Sí, preparado y fantástico. así no me dejo nada. Y empezaré diciendo que para alguien como yo, que tuvo la fortuna de conocerla en mis 3 etapas de niño, adolescente y adulto, resulta extremadamente complicado decidir sobre qué aspecto de esta gran escritora, madre adoptiva o persona debo prestar atención para contar cómo era, cómo la veía yo. Profesionalmente ya está todo dicho de ella. Para muchos es una de las escritoras más profundas y penetrantes de la literatura española de posguerra. Si atendemos al juicio que emitió uno de sus críticos, no siempre complaciente con ella, como era Juan Luis Alborg, hablaba de su elegante inhibición de todo exhibicionismo y propaganda, y añadía, es escritora que no ha producido revuelo en proporción a su calidad. Su nombre va extendiéndose sin ruido. Esa era una actitud cierta en Elena Quiroga, porque era persona muy celosa de su intimidad. No creía honesto airear o utilizar su nombre y su vida para fáciles lucimientos buscando la publicidad. Fue siempre una persona que medía lo que hacía y en su tarea de escritora no hacía ninguna concesión al público, del mismo modo que no fue nunca dada a aceptar entrevistas, aunque debo reconocer que esto no es totalmente cierto, porque yo tengo un montón de entrevistas en casa que concedió ella, pero la verdad es que no se prodigaba como otros escritores. Su posición era clara: si me leen, lo harán por lo que escribo, no por lo que puedan decir lo que pueda decir la prensa. Nos tenía mucha confianza. Normal. Era lista. Mira lo que vino después. Fue siempre una mujer serena, aplomada, segura de lo que hacía y muy centrada en lo que decía, midiendo siempre sus ideas y sus palabras. Ese era un aspecto profesional de la escritora. Luego venía el trato cercano con los íntimos, con la familia. Por el viejo Pazo de Nigrán, un caserón del siglo XVI de muros y fachadas blasonados, pasé muchos veranos junto a otros sobrinos y amigos. Siempre mostró una exuberante generosidad y utilizaba una cariñosa disciplina, necesaria con chiquillos y adolescentes. Pero para todos ellos, para todos nosotros, encontraba una caricia distraída al paso, una sonrisa o un consejo maternal lleno de ternura. Tuve con ambos, con Elena y Dalmiro de la Valgua, que era mi tío, una relación paterno-filial muy estrecha, muy íntima, de extrema confianza, y eso le llevaba a ella a hablarme como a un hijo, muy directamente dándome consejos para encauzar a un adolescente y ponerse seria cuando consideraba que debía hacerlo. Durante los periodos de mis estancias en Nigrán, se convirtió en mi directora de lecturas. Pérez Galdós, Ortega y Gasset, Eugenio Dors, Bertrand Russell, Walter Scott, Sartre, Camus, Graham Greene, Faulkner, Hemingway, Joseph Conrad, Koestler, etc. Allí empecé a descubrir los libros muy a tono con el lugar en el que me encontraba. Recuerdo cuando comencé a devorar las sonatas de Valle-Inclán y quedaba electrizado durante su lectura cuando el silencio del atardecer y la bruma de la noche se extendían por el valle Viñor. La niebla rodeaba la casa y alguien hacía sonar la campanilla del portón, a la que seguía el ladrido hondo y amenazador a la par que protector de la perra mastín leonesa, que por su pelaje le llamaban la Mora. Me daba la sensación de ser uno de los personajes de aquellas novelas. Un verano de mi estancia en El Pazo coincidió con que tía Elena, mi tía, para mí solo había una en ese momento, estaba escribiendo una de sus novelas. Lo hacía muy de mañana y el tecleo de su máquina de escribir se colaba por los resquicios de la casa. Cuando tiempo más tarde salía de mi habitación, todavía somnoliento, se oía oyendo el teclear pausado en la habitación del fondo del pasillo de su máquina Olivetti con cinta azul y roja para separar los presentes y las reflexiones de sus personajes. Desde esa habitación, fuente de inspiración, se divisaba
el campo de los limoneros, la iglesia de las Angustias y al fondo el mar de Panjón y Playa América. Una mar que no solo bañaba las costas y playas, sino que daba vida y sentido a todo el valle de Miñor. Era curioso observarla. Estaba totalmente abstraída, centrada en sus personajes, viviendo las actitudes y reacciones de esos seres productos de su imaginación. Parecía absorta en sus pensamientos, examinando a sus protagonistas antes de darles la forma definitiva sobre el papel. Pero necesitaba salir de la habitación en donde escribía de mañana para hacer un contacto exterior que refrescase visualmente su concentración. Apenas hablaba y yo no debía abrir la boca, no podía distraerla, debía estar callado y sacarla de su ensimismamiento, de sus pensamientos, de su actividad creadora. Y tío Dalmiro y yo permanecíamos pendientes de ella, pero sin decir una palabra. Yo no me imagino la fotografía que se podía haber hecho viéndonos a los dos seguirla de un lado para otro sin decir nada. Pero así era. Pero finalmente ella se decidía a comentarnos por dónde iban sus pensamientos, la vida de sus personajes. Por la tarde dejaría vagar su imaginación nuevamente y empezaría a estructurar los movimientos de los personajes con vistas al día siguiente. Nunca me dio a leer sus libros. Yo los cogía y los leía. Y me los fue dedicando. Y esta es una parte realmente bastante íntima que no se ha contado porque no la he contado todavía. Fue dedicando los libros a lo largo de nuestra relación, de la relación materno-filial que tuvimos, y lo hizo con profundo cariño. En Escribo tu nombre, en 1965, dijo: para mi sobrino Carlos, porque anda, sueña, se siente cansado y se levanta. En Tristura, 1968, para Carlos, en silencio, porque nos entendíamos y respetábamos los silencios mutuos. Nos unía el paisaje de Galicia y concretamente el viejo caserón en donde pasábamos los veranos y que reflejó en su dedicatoria de Plácida la Joven en 1970. Querido Carlos, por ese paisaje humano amado de los dos, que es ni gran, más bien las 2 hectáreas circundadas de un muro, todo un mundo cabe en 2 hectáreas. Una vez preguntó qué me parecía Viento del Norte, 1951. Debí responder influido por algunas críticas que había leído y supongo que quise dármelas de listillo y no supe ver lo que realmente debiera haber visto y que se lo hizo simplemente Lourdes Ortiz en El Mundo en el año 2001, que decía: es un relato con esa carga de leyenda de las viejas tradiciones rurales, donde se mezcla como la mejor novela latinoamericana escrita en esos mismos años, la creencia popular, la fantasía y el sueño. Y ella, Elena Quiroga, me lo dedicaba justificándose porque pertenecía al pasado, era de 1951, pero sin desligarse de él en su dedicatoria de 1970. Carlos, este libro es ya tan lejos de mí, pero al fin y al cabo mío, y por eso te lo doy. Aun a pesar de que todo lo que escribía y cómo lo hacía frecuentemente debía matizar ciertos aspectos en las contadas entrevistas con periodistas o con profesores que preparaban su tesis doctoral sobre ella, como afirmación de que para ella no existía la literatura masculina o femenina, había simplemente literatura. Y cuando en España nos hablaba del divorcio, en Algo pasa en la calle, como señala la profesora Zatlin, profesora de Rutgers University, se muestra el aspecto psicológico y sociológico de ese hecho en nuestro país, adelantándose unos años a otros escritores. Y con la Guerra Civil Española ocurrió lo mismo, en La Careta, ya que con habilidad pone al descubierto las secuelas psicológicas que deja una guerra. En 1977, la misma profesora Zatlin publicó un magnífico estudio sobre Elena Quiroga, que puede ayudar a reflexionar sobre la calidad, profundidad y seriedad de lo que ella escribía. En dicho trabajo
indicaba también que aun teniendo en cuenta que por derecho el nombre de Elena Quiroga debería formar parte de la lista de los 10 o 12 mejores escritores de posguerra, sus trabajos no eran muy conocidos en los Estados Unidos. Fue traducido, es cierto, al francés, alemán, polaco, finlandés, flamenco y ucraniano, y se publicó en México y en otros países, pero no en inglés. Y ello sin tener en cuenta que era una escritora laureada con el Premio Nadal de 1950, con el Premio de la Crítica de 1960 y de que fue seleccionada para representar a España en el Premio Rómulo Gallegos de 1967. Se preguntaba Zatling por las razones para ese silencio. Ella decía que había varias para que se hubieran olvidado esos trabajos. La novela ganadora del Nadal, Viento del Norte, fue considerada por muchos como una continuación del naturalismo del siglo XIX, por lo que la autora fue considerada como anacrónica, sin que sus críticos llegasen a analizar sus trabajos posteriores. Sin embargo, los años siguientes fueron la etapa de mayor producción de novelas de la escritora, y la corriente dominante en España era la del realismo social. Zatling sigue diciendo que Elena Quiroga estaba interesada en analizar el mundo interior de sus personajes y por eso experimentó una serie de técnicas narrativas, monólogos interiores, corrientes innovadoras de conocimiento, perspectivas múltiples, simultaneidad en el tiempo, que estaban por delante de lo que se hacía en España, y por eso el gran público e incluso muchos de sus críticos no la entendieron. Elena Quiroga llevó una vida tranquila, prefiriendo un aislamiento de los grupos literarios. Su deseo de evitar publicidad la mantuvieron lejos del centro de atención y la hicieron menos visible que a otros novelistas que se convirtieron en figuras públicas. Ello no le impedía el trato con amigos como Laín Entralgo, Damas Alonso, Gerardo Diego, Gonzalo Torrente, Julián Marías, Aranguren, Caro Baroja y otros muchos con los que se reunía en su piso de la Academia de la Historia en León 21 o en el mismo Pazo, y en algunos de los cuales participé como observador privilegiado pero silente. Creo que como justo premio a su labor creativa, a su seriedad, a la riqueza de su lenguaje y rigor, en 1982 Elena Quiroga ingresó en la Real Academia de la Lengua con su discurso Presencia y ausencia de Álvaro Cunqueiro. Formaba con su marido Dalmiro de la Válgoma una de las pocas parejas de académicos en el panorama cultural español. En esa ocasión, la dedicatoria de su ingreso se extendió también a mi mujer y a mis hijos. Querida Elena, querido Carlos, querido Diego, querida Inés, 4 partes de mi corazón. Elena, que se nos fue en el 3 de octubre de 1995, lamentablemente sin haber completado su trilogía Tristura, Escribo tu nombre y Grandes soledades, aunque de esta última solo se conservan algunas páginas. Pero no desvelo ningún secreto para aquellos que la conocieron personalmente de cerca, cuando digo que era inconformista con su propio trabajo, buscaba la perfección y vida en sus personajes. Y con la desaparición de Dalmiro de la Válgoma, fallecido en 1990, estos personajes almacenados en borradores y en su memoria fueron perdiendo sentido para ella. Su vida fue languideciendo y ella misma los destruyó física y mentalmente, insatisfecha con lo que había escrito. Pero quisiera finalizar con un tono un poco más alegre y hablar de un aspecto más femenino, coqueto y natural que también caracterizaba a Elena, una mujer guapa, distinguida, que hacía notar su presencia en cuanto aparecía en una reunión. Solía viajar a distintos lugares de España un poco para ambientar sus novelas, como ocurrió con el Carta Cadaqués y como ocurrió también con La última corrida. Fui invitado por unos amigos de Cortijo y Ganadería, le invitaron a Sevilla y durante un paseo por la ciudad le ocurrió un gracioso incidente que relataba con amplia sonrisa y con mirada pícara.
Al parecer, entró a una cafetería para tomar un refresco. Al cruzar el dintel observó a un grupo de hombres acodados en la esquina del mostrador, como solemos hacer los hombres, y sobre todo si entran señoras. Con su entrada se hizo un silencio y las miradas se dirigieron hacia ellas. Y uno de esos hombres, descubriéndose, les dijo a sus amigos, fijando la mirada en Elena: «Señores, descúbranse, que acaba de entrar la mañana». Muchas gracias. Bueno, Carlos, pues sin duda un relato delicioso y además lleno de anécdotas, ¿no? Yo teníamos curiosidad, Lucía, Raquel y yo, por preguntarte precisamente por esa tercera parte, por ese final de Tadea, ¿no? Pero ya nos has contado que, bueno, que en los últimos años ella, digamos que se desanimó, ¿no? Y no. En el último año, poco antes, me acuerdo que estábamos nosotros en Navarra, donde me crié después de Cataluña, y nos llamó porque dijo, estoy mal. Fuimos y llegamos a su casa, vivía, bueno, no me acuerdo el nombre de la calle, no importa, pero estaba destruyendo físicamente fotografías y páginas de la novela, porque no estaba conforme y sobre todo lo que he dicho es cierto, es el fallecimiento de su marido. Era abrumador la impresión que tenía, lo echaba muchísimo de menos. Y eso le hizo repensar un poco todo lo que había escrito y si merecía la pena publicarlo. Y la rompió. Yo salvé algunas páginas que se ve que no las encontró. Y las tengo en casa, pero ¿qué voy a hacer con ellas? No constituyen un cuerpo suficiente como para que las chicas de la editorial Bamba, que seguro que están dispuestas a recuperarlas, ¿no? Mira, las veo yo con muchas ganas, ahora os doy la palabra, con muchas ganas Podemos hablarlo. de poder hablarlo. Yo creo que sí que merece la pena, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, Rosa Conde, a quien nos conocemos mucho de coincidir en el archivo, tenemos ahí muchas conversaciones investigando. Rosa es historiadora y ya recuerdo haber hablado además de algo que vienes a contarnos aquí, que es toda esa parte de esa que hay en las novelas de Elena Quiroga sobre Santander, sobre esa primera casa, ese origen que ella tiene aquí en la ciudad. Bien, basándonos en las dos novelas, sobre todo que describe muy bien una niña de 8 años que viene a Santander y siempre venía a veranear en la Quiroga. Entonces, os voy a describir un poquito las dos fincas, diríamos, y las dos casas donde residía en verano y en las Navidades Elena Quiroga y donde estaba la familia. Voy a empezar por la primera, por es Villabarca y la finca Altamira. Las dos están en el Paseo General Dávila o el Paseo de Altamira, el número 77 y el número 75. Es decir, las que están pegadas a los salesianos. Voy a empezar por lo que es la finca Altamira. La finca Altamira y también Villabarca la compran dos hermanos, que una es Regina Abarca Flejo y Estanislao Abarca Flejo compra Villabarca. La finca Altamira, que la compra Regina en 1878, siempre la compra simplemente para veranear. Ella con su marido, que ya era, en este caso ya era viuda del primer marido, que era Julio Mora, pues vivía justamente en lo que es Hernán Cortés, en la plaza de lo que es a la altura de la Plaza del Cuadro. Quería la finca pues para una finca de verano. Entonces la compra en el 1878 y entre el 79 y el 80 construye la casa, que lo hace el arquitecto municipal, que es Lavín Ruiz, y ese es el que va a construir la casa. Pero en el año 80, antes de acabar la casa, se casa por segundas nupcias con Germán Camazo, ministro de Hacienda, ultramar, etcétera, ya estaba vinculada. De ahí que Elena Quiroga, con los 3 hijos anteriores de Julio Mora, se traslada a Madrid. O sea, la casa de la finca Altamira actual, y la finca es igual que está en la actualidad y es municipal, pasa a ser una finca de verano. Y siempre venían, Regina con sus hijos y los descendientes venían a Santander en verano. Se abría de lo que es desde junio hasta finales de septiembre, principios de octubre. Bien, fallece Regina en 1913 y entonces pasa a un hijo, César Mora Abarca, del primer matrimonio, y sigue, diríamos, viniendo todos a Santander porque están en Madrid y en diversos sitios, pero no residen en Santander todo el año. Este César Mora
lo que hace es ampliar la casa un poquito, crea una capilla que es un lateral y un edificio, un cubo en la parte del este, donde están cocinas, la parte de servicio, ¿no? Lo crea entre 1920 y 22 que se inaugura. Y digo la fecha del 22 porque Elena Quiroga nace en el 21. Elena Quiroga, que venía a Santander a veranear desde niña, en ese sentido muchísimas veces, y donde discurre sobre todo Tristura, la casa que describe muchísimos aspectos interiores es la finca Altamira. Y la finca Altamira la conoce como está en la actualidad. No se ha modificado el interior ni la estructura. Es decir, visitar hoy la finca Altamira pues es recordar un poco la trayectoria en parte de Elena Quiroga a través de ella. Bien, sigue la familia César Mora Abarca y sus descendientes hasta 1982, que el ayuntamiento compra la finca con la casa central y también la del guardés, que se había reformado también, que es el cochero y los guardeses de la finca. Eso es en el 82 y en 1995 se le otorga al Conservatorio Municipal Ataulfo Argenta, que es donde estamos ahora, el conservatorio, y se conserva exactamente igual. Y además se cuida muy bien por profesorado y también todos los alumnos ven que es una casa muy especial. La distribución, que es una casa del siglo XIX y principios del XX, y es verdaderamente, merece la pena visitarla. Y ahí, diríamos, desaparece esa casa. Esa casa siempre ha sido de verano. Solamente se abría en verano y se cerraba en invierno a la altura de octubre. Vamos a ver la otra finca, lo que es Villa Barca. Villa Barca es que es el hermano de Regina Estanislao Barca Flejo, la compra el Prado, diríamos, que es la que está pegada a Altamira en el año 90, 1890. Construye una casa mucho más grande que Altamira, el doble de grande, de espacio. Y ahí sí que residen en Santander. Esa familia, diríamos, lo que es Abarca Flejo, reside en Santander. Abarca Flejo, que es el abuelo de Elena Quiroga, en este caso estaba casada con Isabel Fornés, que es la abuela de Elena Quiroga, que aparece en las novelas. Siempre voy y venía siempre a veranear a través de las novelas a casa de la abuela. La casa de la abuela era Villabarca, en este caso, que es esa otra finca. Esa finca pertenece a toda la familia, diríamos, de los Abarca Fornés, entre ellos la madre, lógicamente, de Elena, que fallece antes, y se vende a los salesianos en 1951. Se vende simplemente porque ha fallecido ya la abuela, Isabel Fornés, en los años 40, la gestión les lleva a venderlo, y los salesianos en la casa de lo que la ocupan, diríamos, son seminaristas salesianos, simplemente una residencia de los salesianos. Posteriormente vinieron una comunidad de monjas salesianas donde daban clases a niños de preescolar de 4, 5, 6 años, porque se conservan fotografías de los niños, el exterior de la casa, y se puede ver. Siguen los salesianos hasta 1970, que ya tiran la casa a los salesianos, hacen un campo de fútbol, y en el 2010 colocan lo que es Salesianos Sport, es decir, lo que es una piscina, campos de sport. Pasó ya a ser ahí. Entonces, lo importante, yo creo que leyendo las dos novelas, sobre todo, de esas dos casas donde ella residía, son los espacios interiores, tanto de la finca, diríamos, los jardines, que casi todos son la finca Altamira, porque es más grande que Villabarca, lo que es los jardines, los árboles, el paseo que tenía justamente el bosque de plátanos. Todo exactamente está igual, exactamente como en los años 90 están los caminos donde ella describe que estaban jugando los niños. Ella está, Tadea, es de 8 años, con sus primos, están corriendo por esos jardines, esos espacios. Y lo mismo en el interior. Siempre describe esa casa que va a Santander. Hay una escalera grande, hermosa, con un alfombrado rojo. Hoy le tenemos en azul, pero la escalera exactamente igual. Lo mismo que las guardillas donde ella dormía, que es la parte alta donde están los vientos actualmente. Y es una guardilla que tiene, da de atrás adelante 7 ventanas que dan al exterior. Y luego hay otra razón que también mezcla las dos casas. Hay veces espacios que leyéndolo dices, no me coincide con cómo está lo que es Altamira. Y hay otro aspecto que quiero sacarlo porque estamos en el Ateneo especialmente. Dentro de la novela, que es muy autobiográfica las dos, pero especialmente, y ya voy a finalizar, es que hay un personaje que la niña quiere mucho a un tío, que en la novela se llama Juan. Pero viendo la trayectoria, que que está, en este caso no está casado, que le gusta mucho la música, toca el violín, tiene una colección de discos y gramolas, etcétera, y la niña está oyendo conciertos de Beethoven, etcétera, que lo mencionan. ¿Qué personaje es ese? Bueno, pues ese es yo creo, estudiando un poco la familia, que es un tío de Elena Quiroga.
que es Estanislao Abarca Fornés. Estanislao Abarca Fornés fue un personaje muy importante. En primer lugar, es uno de los fundadores del Ateneo, tocaba el violín con justamente Pombo Ibarra, y hay fotografías, uno con violín, otro violonchelo, y en los programas aparece tocando el violín y acompañado con otros pianos. Fue miembro de la Sociedad Méndez Pelayo, fue miembro del Centro de Estudios Montañeses, de lo que es la Fundación, la Sinfónica de Santander. Eso es la parte cultural. Pues digo que estaba realmente todos y había una gran sensibilidad, aparte de su administración de consejero de Banco Santander, creación de Libreta Ana Gracia, la parte del negocio administrativo en Santander tuvo mucha importancia. Yo creo que ese es un personaje que sí que es muy autobiográfico, que describe un poco a ese tío, ¿no? Que es el único que verdaderamente parece que la tiene en la novela. Yo pienso que es eso. Pero bueno, merece la pena porque la descripción es, mucha descripción es la finca Altamira, y otra parte de la descripción, por los espacios que describe, es la otra Villabarca, que es la parte de la abuela, que yo creo que sí que lo está y merece la pena verla por los espacios que recorre, y venir a verla, en este caso la finca Altamira, recorrerlo y hacer una tournée, digamos, donde están esos espacios. Creo que merece la pena porque es una casa del romanticismo del siglo XIX y principios del XX, que es municipal y que se conserva como es así, la única, con todos los espacios y digamos, distribución muy especial. Y nada más, esa es un poquito la vinculación. Había un tío al que mencionaba mucho, que era el tío Tanito. Y no sé si era el que estaba en el Banco de Santander. Ese es el Banco de Santander. Estanislao, Tanito de Estanislao Abarca. Por eso yo creo que es el Juan. Santander tuvo económicamente mucha importancia, pero culturalmente también. Tanito, que es la que mencionaba, es de Estanislao, que es el que os acabo de hacer la referencia, porque sí que, aparte de su personalidad, y hablo del Banco Santander y hago una paréntesis, en este caso cuando fallece Estanislao Abarca Fornés, fallece en 1950, y el Banco de Santander, aparte de hacerle homenajes y un libro, etcétera, convoca un premio artístico, literario, pictórico y pianístico anualmente, que becaba pues alumnos privilegiados o que tenían que salir a estudiar fuera, en nombre de Estanislao Abarca. Por eso yo creo que sí es bastante biográfico y le describe bastante. Yo creo, conociéndolo un poquito, es ese Tanito. Sí, ya no sabía que era Tanito. Pues eso, porque en la novela se ve el cariño que le tiene, parece que nada más que le quería. También es verdad. Muy bien, gracias, Rosa. Bueno, tenemos aquí a las directoras editoriales de Bamba, que han recuperado la obra de Elena Quiroga, y yo quería preguntaros, Raquel, ¿qué es lo que os sedujo en principio de esta escritora? ¿Cómo empezó todo? Bueno, gracias, Olga. La verdad que cuando comenzamos el proyecto editorial teníamos muy claro que queríamos comenzar trayendo de nuevo a librerías la obra de Elena Quiroga. No había ninguna duda. Había una parte muy intuitiva y emocional también que nos ligaba a ella. Por mi parte, mi familia es de Santander, con lo cual, mi familia paterna, el nombre de Elena Quiroga siempre sobrevolaba, ¿no? Sobre todo Viento del Norte, que fue ese premio Nadal que de algún modo la consolidó como la gran escritora que era. Y claro, cuando tengo esta semilla, ¿no? de editorial para crear, sabía que por ahí podía seguir indagando y encontrar otros títulos que eran bastante desconocidos, por lo menos para el lector actual. Así que decidimos comenzar con Tristura, una obra muy especial de Elena Quiroga, porque la verdad que como escritora de su época creemos que no hay ninguna como ella. Este epígrafe que hemos escogido para la charla, una escritora de la piel para adentro, había muchas escritoras y escritores en los años 50, 60, 70, pero ninguna como ella indaga realmente en lo que hay dentro de cada personaje, en esa psique, en esa intimidad. Y creíamos que su voz tenía que leerse de nuevo, por eso elegimos este Vuelve Elena Quiroga, y creíamos también en esa conexión muy real que nosotras sentíamos al leer tanto Tristura como Escribo tu nombre, como a la Marcela libre de Viento del Norte. La libertad también que ella defiende en cada una de sus novelas está muy presente. En Escribo tu nombre comienza con un poema de Paul Éluard, la primera frase de la novela, que dice eso, ¿no? Algún día escribí libertad. Esa libertad tan importante como escritora también, que le permitió crear desde un lugar propio. Quizá también esto, lo que hemos hablado, jugó a la larga en su contra o no, porque estamos hoy aquí y estamos aquí reivindicándola desde el lugar que ella quería, desde donde escribía.
y bueno, lo teníamos bastante claro. Bueno. Lucía, bueno, recuperáis historias de mujeres, libros de mujeres, biografías, textos silenciadas y olvidadas, pero Elena Quiroga, ¿cómo está en este momento? Ya está un poco más reivindicada, ¿no? Ahora. ¿Se escucha? Sí. Eh, bueno, realmente, como comentaba Raquel, Elena Quiroga creo que es un símbolo de Bamba de alguna manera, porque bueno, cuando Raquel empezó el proyecto, luego yo me sumé a él también, queríamos como recuperar obras de autoras que, como comentabas tú también en la introducción, el canon y la mirada masculina había dejado opacadas. Y sobre todo un punto muy interesante es que estas obras de autoras poseían una gran calidad literaria y realmente a nosotras como lectoras, como personas, nos parecía inconcebible que hubiera obras que estuvieran totalmente invisibilizadas. Y Elena Quiroga en ese sentido es un caso paradigmático de lo que a nosotras nos interesa como editorial. Es decir, una autora que en su momento histórico, en su momento en el que ella publicó, era una escritora muy reconocida, premiada y laureada. Y realmente fue ese paso del tiempo lo que fue destejiendo de algún modo esa importancia. Entonces, para nosotras era también un acto un poco de justicia, podría decir incluso, de recuperar una obra en la que creemos profundamente, que pensamos que tiene una calidad, lo que decía, literaria, indudable, y queríamos traerla a la mirada contemporánea. También nuestro proyecto, algo que nos interesa y que es un poco el fondo de la editorial, es no solo publicar los libros, sino hacer un ejercicio de divulgación y de acompañamiento de las autoras. Entonces, para nosotras, publicar a Elena Quiroga es publicar sus libros, que se lean, pero también acompañarla y que lleguen a las lectoras con la mayor verdad posible, con la información que tenemos. Hablabas de lo difícil que era igual visibilizar los referentes femeninos en esa época, pero ya coincide en una época en la que también hay otras escritoras que han tenido más notoriedad. Sí. No diría que tienen una obra. Quiero decir, Sí. eso también es cierto, ¿no? Que en el caso de ella quizás es una cuestión más, como apuntaba Carlos, debido también a su carácter, porque Sí. ya coincide en una generación en la que están Rafael Sánchez Ferlosio o Ignacio Aldecoa, pero también con mujeres como Carmen Martín Gaite o como Ana María Matute, ¿no? Y sin Sí. embargo ella queda un poco opacada, quizá también por su, no sé si Carlos tú lo atribuyes también al carácter de ella. A la forma que ella entendía la literatura o su oficio de escritora. ¿Por qué escribo? Escribo porque quiero vender o porque quiero expresar algo, una idea. Y yo creo que es la idea la que triunfa en ella. Yo me acuerdo que hace años un escritor en la televisión dijo, o hablamos de mi libro o me voy. Pues ella era incapaz de hacer eso. Es decir, escribía y, como he repetido, y me parece que tú también lo has dicho en algún sitio, pues ella escribía porque lo sentía y no quería que se dijese lo que no había dicho. Es una cuestión de matices, a lo mejor. Sí. Yo creo que lo habéis comentado antes. No sé si lo ha comentado Carlos, que creo que Elena Quiroga a nivel literario fue una adelantada a su época. Y es posible que en ese momento igual el lector, la lectora de aquel instante, además la crítica no comprendiera la propuesta que ella estaba trayendo. Y de hecho, esto lo hemos comentado nosotras, que nos resulta muy contemporánea Elena Quiroga. Y creo que más allá de contemporáneo, algo que creo que tiene su obra es que es plenamente universal. Entonces, creo que es una obra que puede ir resonando conforme pase el tiempo. Sí, tiene una lectura muy contemporánea, efectivamente, porque yo que lo he leído gracias a esta reedición, pues la verdad es que resulta
Absolutamente. Y es verdad que la propia técnica y la propia técnica narrativa es muy desacostumbrada, es decir, es original. Hay en ella, antes decías, la osadía de escribir en la dictadura un libro que empiece hablando con la palabra libertad al principio, ¿no? Eso es verdad que también hay alguna connotación en ella de esa ansia de libertad más allá de ese universo femenino en el que sí que se denota, ¿no?, que ella abandera la libertad de las mujeres por la propia situación que retrata de cómo viven, ¿no? Sí, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Bueno, hay que pensar que Escribo tu nombre se publicó en 1965, entonces comenzar con ese alegato ya te introduce un poco en el universo de Tadea, en su mirada, es una etapa de crecimiento en la que esta libertad la defiende quizá no desde un prisma político, pero también muy importante, que es el emocional, y esa libertad íntima de crecimiento y todas las barreras que podía tener una niña y la incapacidad de hacer preguntas y obtener respuestas. Es un lugar diferente quizá pues a la reivindicación más explícita, pero es una forma muy velada y muy quiroguiana, pensamos nosotras, de decir las cosas. Y eso no quita que no esté ahí, ¿no? Su voz es una voz que si la lees bien, quizá hay que leerla un poco entre líneas, pero está ahí y en el universo de Tadea, desde Tristura, Escribo tu nombre y esas grandes soledades que no sabemos cómo terminó, intuimos que también iba por esa búsqueda de una voz propia, de respuestas y de libertad, igual que Marcela en Viento del Norte. Son mujeres que siempre tienen ese anhelo y que van un poco a la contra y que retratan mucho, ¿no?, cómo era esa cotidianidad tan importante. Antes, Carlos, hablabas de las lecturas que ella te iba señalando cuando tú eras un adolescente y cómo te va adentrando en unos autores realmente de peso y en unas lecturas muy poco acostumbradas, sobre todo para una persona que vamos a pensar, una mujer en aquella época, en un entorno, no vamos a decir un entorno rural, pero bueno, sí que cierta ruralidad o cierto apartado de las corrientes igual más famosas de Madrid. ¿En qué tipo de biblioteca, qué tipo de lecturas hacía Elena Quiroga y que... Leía mucho y en esa época, todos lo sabemos, no es ir contra ninguna idea, ninguna situación, pero la verdad es que teníamos que comprar los libros debajo del mostrador, muchos libros que después uno los lee 50 años después y dice, pero ¿qué es lo que se podía ver aquí de malo? Pero me acuerdo comprar libros y normalmente no se editaban en España, se editaban en Argentina. Y nosotros comprábamos en Santiago de Compostela, en un portal, entrábamos en un portal, no me acuerdo ya hace mucho tiempo, y comprábamos una serie de libros. Pero ¿qué es lo que le interesaba a ella? Bueno, la literatura que venía de esas editoriales, pero fundamentalmente estaban los autores norteamericanos. Estaban Steinbeck, estaba Dos Pasos, estaba Faulkner, ese tipo de literatura. Pero también estaba Alain Robbe-Grillet, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Es decir, pero era lo que estabais diciendo, vosotras tenéis mucha razón. Es decir, investigaba en la forma de ver las cosas, las desmenuzaba. Y además de eso, utilizaba un lenguaje, lo enriquecía de alguna forma. Y utilizaba las palabras que están ahí, que están en cualquier diccionario, en cualquier sitio, pero que nadie las utiliza. Porque en este momento, pues, se utilizan muchísimas menos palabras que se utilizaban hace a lo mejor 20 años. No es que no existan esas palabras, lo que pasa es que, ¿sabes?, 4 palabritas y parece que ya has hecho un discurso. Y yo creo que esa investigación, la que estáis haciendo, hay que elogiar la labor que estáis haciendo. Y lo digo por mi tía, pero lo digo por las otras escritoras también. No es una empresa fácil en que dos jóvenes sean capaces de lanzarse al abismo en una empresa como esta. Es decir, desde arriba os tienen que estar dando las gracias todas ellas. Pues sí, la verdad es que yo creo que la editorial y toda esa presentación se merece un aplauso.
Efectivamente, es muy elogioso recuperar las biografías de mujeres. Nosotros aquí en Cantabria tenemos alguna, que a lo mejor os vendemos alguna más, que yo creo que hay que poner en valor, como dicen ahora, ¿no? Que también con esa falta de vocabulario, también en lugar de reivindicar, utilizamos eso, pero bueno. Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un viaje delicioso a través de la vida y de la trayectoria vital y profesional de Elena Quiroga. Hemos tenido la suerte de contar con mucha gente que la quiere, que la aprecia, con muchas historias y muchas anécdotas que, Carlos, yo las voy a tener que utilizar luego para el próximo texto que escriba de ella, ¿no? Que quede todo esto escrito, porque enriquece mucho al personaje y ha sido una maravilla contar con vosotros y con todos ustedes. Y nada, invitarles. Los datos de Rosa, bueno, exactamente, los datos de Rosa, pues aquí está Noemí, vas a tener que organizar un tour. Yo creo que ya te has visto un poco obligada, ¿no? A organizar un tour por esa casa con Rosa, que vamos a ir todos detrás, ¿no? Y espero, bueno, seguro que recoge ese guante, ¿eh? Y nada, y muchísimas gracias por reivindicar a Elena Quiroga y a todos ustedes. Es un placer que suene su nombre aquí y que hablemos hoy aquí en este Ateneo de ella. Muchas gracias.